estamos de regreso con nuestros abogados de la mesa constituyente porque después del plebiscito se abre un camino lleno de expectativas, dudas y que queremos despejar, por cierto. Estamos con dos especialistas, como es habitual en materia constitucional, Miriam Enríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, y Sergio Verdugo, académico de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. ¿Pensaron que con el plebiscito esto se iba a acabar? Se equivocaron. Todo lo contrario. Esto recién comienza. Impresionante, un triunfo más que contundente. O sea, cuando uno tiene un 80% no se puede hacer el leso, digamos, ni tampoco mirarlo en menos. Es un mandato prácticamente unánime de la ciudadanía. Miriam, yo no sé cómo lo ves tú. Me gustaría tu análisis respecto de lo que se vivió en eso, para partir con algo más general. Sí, nosotros nos encontramos el jueves 22 de octubre. Teníamos algunas ideas de que claramente iba a ganar el apruebo. Había una idea de que iba a ser muy reñida la diferencia entre la convención mixta y la convención constitucional, y yo creo que nadie se esperó que la diferencia fuera tan notable en favor de la convención constitucional. En mi opinión, hay dos cuestiones que la ciudadanía privilegió. La primera cuestión es que la convención constitucional ofrecía la posibilidad de hacer una convención paritaria, y por lo tanto el desafío ahora es honrar esa palabra. Y lo segundo es que la ciudadanía prefirió que la convención no estuviera conformada por parlamentarios. Y entonces hoy se abre toda una discusión sobre cómo se pueden asegurar en el proceso que este sea justamente inclusivo de todos los sectores de la sociedad. Y en esa perspectiva entonces lo que se está discutiendo por estos días tiene que ver con las condiciones de igualdad que se espera tengan los independientes y también lo que tiene que ver con los escaños reservados para pueblos indígenas. Así que sigue habiendo un desafío sobre cómo se va a conformar la convención, ahora ya sabemos, constitucional. Sergio, ¿tu opinión? Mira, lo que más me sorprendió fue el hecho de que la convención mixta sacara menos votos que el rechazo, o en otras palabras, que la convención constitucional sacara incluso más votos que el apruebo, lo que significa que hubo gente que estuvo con el rechazo que además estuvo con la convención mixta. Y esto obviamente que llama la atención y se puede deber a distintos factores. Uno de ellos es que las ventajas de la convención mixta no fueron suficientemente explicadas. La verdad es que la franja electoral hizo un trabajo muy pobre en explicar las ventajas de la convención mixta. Pero una razón probablemente más profunda tiene que ver con un posible rechazo que la población y la ciudadanía hacen a los partidos políticos que están representados en el Congreso, en el Parlamento. Claro, y esto genera una paradoja, ¿no? Porque la Convención Constitucional, que fue la que se eligió, va a reproducir la fórmula electoral de la Cámara de Diputados. Entonces se va a aparecer en alguna medida la Cámara de Diputados, salvo por la regla de la paridad, por la regla de los independientes y por la regla de los escaños reservados, si es que ellas se logran aprobar. Pero hay un rechazo, creo yo, a la clase política y a la idea de que la mitad del Congreso se siente en la Asamblea Constituyente. Ahora, cuando la Convención gana de esa manera, que también es como, voy a poner unánime, porque es básicamente 80%, también uno dice, la gente está buscando un cambio en la élite política. Ahora, es muy ingenuo pensar, en mi opinión, ustedes me pueden contradecir, tirar agua y todo lo que quieran, pero no tenemos. es muy, creo yo, ingenuo pensar de que, como se ha dicho, la señora Juanita va a estar en la convención. O sea, aquí en el fondo se están postulando las élites no visibles de los partidos y de los sectores políticos, ya lo hemos visto publicado en los diarios. Pero la gente está buscando, al parecer, un cambio de élite que la gobierne, ¿no? Sí, yo creo que la ciudadanía, cuando se manifestó de manera tan clara en favor de la Convención Constitucional, comparto con Sergio que es una manifestación de un rechazo a la clase política que está representada justamente en los parlamentarios. Y entonces se instala la idea de la necesidad de tener una convención que sea ciudadana. Y por lo tanto uno ha asistido en estas semanas a distintas personas que han manifestado su voluntad de ser convencionales constituyentes. Y claro, lo que pasa es que las dificultades que supone el acceso al sistema electoral, al sistema tal como está definido para la elección de los candidatos, requiere que haya una cierta organización, por ejemplo, de los independientes. Allí no cualquiera persona que se manifieste con voluntad de ser un independiente, que vaya solo, no en el marco de un partido político con su lista, ni organizado con otros independientes, lamentablemente va a tener algunas posibilidades. Lo más probable, y creo que están llamando a los independientes y están esperando también los partidos políticos, es que haya una organización de las distintas fuerzas políticas como para tener ideas comunes, ejes comunes, y eso pueda manifestarse como una fuerza dentro de la convención. De lo contrario, esto va a ser tanto dificultoso para acceder como también dificultoso para alcanzar los acuerdos que se requieren.
Ahora, es bien interesante el que se ocupe el mismo sistema electoral de la Cámara de Diputados, porque se ha criticado mucho el hecho de los famosos parlamentarios del 1, del 2%, digamos. Sí. Y aquí debiera ocurrir lo mismo, entonces. Exactamente, debiera ocurrir lo mismo. Van a haber parlamentarios que van a ser, o convencionales que van a ser arrastrados, porque lo relevante en este sistema electoral es cuántos votos acumula la lista, y después vemos individualmente cuáles son los candidatos. Claro, los que salen cupos electos los gana la por lista cada... y de ahí se los reparten para abajo. Exactamente, por eso el mecanismo más eficaz, creo yo, para un sistema que privilegia a los partidos políticos, de refrescar las caras, de tener caras nuevas, es que los independientes puedan ir por dentro de los cupos de los partidos o en alianza con los partidos políticos. Yo creo que eso es deseable además porque implica simplificarle la información a las personas y implica fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos, que hoy día está muy, muy deteriorada. Las democracias representativas necesitan un sistema de partidos fuerte, y la señal que dio la ciudadanía de rechazarlo al votar por la Convención Constitucional como lo hizo es una señal que debe preocuparnos a todos, ¿ya? Y es por eso que los partidos hoy día tienen un desafío y ellos deben abrirse hoy. A mi juicio, el camino no pasa por bajar las barreras de entrada para los independientes, sino que la solución a esto pasa por fortalecer el sistema de partidos, y para eso son ellos los que se tienen que abrir. Yo podría complementar algo ahí, porque creo que ha circulado una información que es incorrecta, y es que los independientes tienen que ir solos o eventualmente en el marco de una lista con un partido político, en cuyo caso pasa a ser un independiente vinculado a un partido político, sin perjuicio de que siga siendo independiente. Pero en este proceso constituyente se estableció en el mes de marzo la posibilidad de que los independientes pudieran ir en listas con otros independientes. Una lista de independientes. Una lista de independientes. Lo que se está esperando o promoviendo en el Congreso es que los independientes puedan pactar con otras listas de independientes, que puedan pactar con partidos políticos, de tal manera que si ya los otros actores pueden pactar, que las listas de independientes también puedan hacerlo. Y la necesidad de bajar el umbral de firmas y de poder hacerlo ante el servicio electoral no tiene que ver con el objetivo de, digamos, diversificar la cantidad de independientes o de las listas de independientes, sino de tener la posibilidad de hacerlo en un contexto de pandemia. Si hoy uno tuviera que buscar 2.000 firmas para que sean patrocinio de estas listas de candidatos ante notario, probablemente la ciudadanía se desistiría de hacerlo por la dificultad que supone ir ante un notario presencialmente y firmar y arriesgarse de alguna forma a la salud, en un perjuicio a la salud. Entonces la petición es que las firmas sean ante el servicio electoral con clave única, y eso es lo que se está tramitando en este momento ante el Senado, con discusión inmediata que se estableció ayer. Los partidos políticos, disculpa que quisiera complementar algo, los partidos políticos cumplen un rol insustituible en una democracia, porque ellos ofrecen... ¿Sabes qué? Para allá ya la pregunta que te quería hacer. No. Sí. Todo lo contrario, solamente para... me imagino que esto implica un desafío para los partidos políticos frente a la ciudadanía, es decir, cómo se van a mostrar frente a la ciudadanía en términos de la, voy a poner entre comillas de nuevo, generosidad frente al mundo de los independientes, porque... si no, van a salir igual de mal parados y quizás no vaya a tener la legitimidad que la gente está buscando en el proceso. Sí, bueno, aquí necesitamos una combinación, porque necesitamos políticos con experiencia que sean capaces de generar acuerdos, ¿no? Esa experiencia es valiosa. Pero también necesitamos dar una señal de que los partidos se están abriendo. ¿Ya? Ahora, si esa señal se da a través del camino únicamente de los independientes con listas separadas, corremos un riesgo importante, que es seguir deteriorando el sistema de partidos, dando una señal que puede ser equívoca, porque los partidos son insustituibles, como te decía yo, en el sentido de que en una democracia representativa ellos son capaces de interpretar a la ciudadanía y canalizar las demandas en general para ofrecer un programa país. Los independientes, en cambio, normalmente vienen del mundo de los movimientos sociales, que tienen intereses específicos, no ofrecen una mirada país, sino que tienen intereses concretos, lo que es muy legítimo y está muy bien. Pero los partidos políticos, cuando van al Congreso, eso lo canalizan por una mirada más sistémica del sistema, y eso es irreemplazable, ¿ya? Y es por eso que tenemos que fortalecer el sistema de partidos, y a mí me parece mejor, para simplificarle también la información a la ciudadanía, que los independientes puedan pactar con los partidos más allá de la posibilidad de que legalmente puedan hacer listas de independientes paralelas. ¿Ya? Además, creo que es importante para la ciudadanía, porque vamos a tener una elección en abril con muchos candidatos y con muchas papeletas, y la ciudadanía se va a confundir qué es lo que piensa cada uno. Es altamente probable que no se conozcan a muchos de los independientes que se estén presentando, pero que a lo menos la ciudadanía pueda saber qué es lo que piensa ese independiente o a qué agenda corresponde ese independiente, si es que va en alguna lista que puede señalizar si es de derecha, si es de izquierda, si promueve derechos sociales, si no promueve... ¿Qué es lo que promueve? Exacto. Y esa simplificación no es fácil de lograr cuando tenemos listas de independientes, sobre todo cuando tenemos listas de independientes que entre sí no ofrecen una narrativa país común. Claro.
Eso sin duda implica un desafío. Como también me imagino, hemos hablado de la paridad, estábamos hablando, por ejemplo, de la posibilidad de cupos para pueblos originarios, una serie de cosas o de indicaciones que se le quiere hacer a la elección. Pero ¿qué pasa con las regiones? Yo siento que también debería haber, y esto es una opinión personal, y perdón por expresarlo tan... También debería haber espacio para que las regiones tengan también ciertos, no sé si cupos reservados en la palabra, pero cierta prioridad, porque evidentemente tienen que estar bien representados. O sea, no estamos acostumbrados a que de Las Condes salga el senador de la Araucanía, que de hecho es así. Sí, yo creo que hay una serie de nuevos desafíos una vez que uno ya sabe que triunfó la opción apruebo y la Convención Constitucional. Y justamente tiene que ver con la participación. Yo creo que el gran desafío que tiene la próxima Convención Constitucional es articular la forma en que va a participar la ciudadanía en el proceso para que no se desafecte y el proceso se realice íntimamente ligado al parecer de la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene que estar involucrada en el proceso. No sirve que nada más vote para los plebiscitos o elija a los convencionales constituyentes, cuestión que es muy relevante. Y creo que una fórmula de participación ciudadana es, por ejemplo, realizar audiencias territoriales. Tiene que haber un mecanismo, un dispositivo para que, por ejemplo, la convención sesione en los territorios, sesione en las regiones. Yo creo que un desafío para los convencionales constituyentes es que cuando ellos decidan representar una región, un distrito, lo hagan escuchando justamente a la ciudadanía de esa región. Como los cabildos que promovió Michelle Bachelet. Como los cabildos u otras formas de escuchar, porque quizá también un cabildo presencial sea algo medio tan dificultoso en un contexto de pandemia. Pensemos que además las regiones tienen distintos momentos para entrar y salir de las cuarentenas y por lo tanto idear mecanismos para poder escucharlos, para poder atender a los problemas que las personas representan o identifican como prioritarios y esos asuntos se puedan traer a la discusión a nivel nacional. Pero tengo un punto con los independientes en listas y en fin. Yo creo que los independientes organizados en listas de independientes tienen una obligación que es inscribir un lema. ¿Qué significa esto? Tienen que identificar la manera en que ellos se están vinculando. O sea, no pueden ir 5 independientes que piensen cuestiones totalmente distintas. Claro. Tienen que converger en una serie de lemas. Y hay grupos de independientes que han hecho propuestas que son totalmente generales, es decir, panorámicas, que atienden al poder, que atienden los derechos, que atienden a los principios rectores, asuntos tan relevantes como el aspecto económico de la Constitución. Por lo tanto, hay grupos de independientes que son sectoriales, que van a promover la protección del medio ambiente, pero también hay grupos de independientes que tienen una mirada mucho más general. Entonces, creo que también es un desafío que los partidos políticos presenten cuáles son los ejes que ellos defenderían en el contexto de una nueva Constitución y los independientes hacer exactamente el mismo ejercicio para que la ciudadanía participe totalmente informada. Yo creo que es muy bueno el ejemplo que pone Miriam, si me disculpa la interrupción, pero imagínate, por ejemplo, un candidato independiente que promueve el medio ambiente. Ese candidato independiente después puede salir elegido con una agenda en pro del medio ambiente. Pero ese candidato después va a tener que votar en la forma del Estado, en el sistema político, en los derechos sociales, en los derechos civiles, en el Tribunal Constitucional y en una serie de otros temas. Si nosotros solamente votamos por un individuo, por el medio ambiente o cualquier otro tema específico, entonces no estamos pudiendo prever cómo esa persona va a ejercer la representación de la ciudadanía en todos estos otros temas. Y es por eso que los partidos políticos son insustituibles. Es porque ellos representan una visión sistemática para el país. ¿Ya? Un independiente que no es capaz de elaborar una visión para el país va a generar un problema de representatividad importante. ¿Ya? Y es por eso que a mí me gusta la idea de Miriam, de que haya un lema común que pueda unificar a todos los independientes. Puede ser un avance en eso. Pero es importante que no perdamos de vista la representación. Aquí no estamos votando solamente por intereses individuales, aquí estamos votando por delegados que van a ofrecer una mirada al país en muchos temas distintos. Y es por eso que las doctrinas políticas detrás de estos independientes son relevantes. Y es más fácil identificarlas cuando están en partidos políticos o en coaliciones. En coaliciones, en listas, claro, evidentemente. Ahora, el desafío entonces es la serie de, o sea, cómo vamos a configurar este sistema electoral, que ya sabemos cómo es, pero en el fondo sabemos, por lo menos en el tema de la paridad, ¿no es cierto? Es decir, si una persona, si se eligen tres hombres y hay una mujer en competencia, necesariamente va a tener que entrar esa mujer, digamos. La paridad no va a ser 50 y 50. Dentro de la lista. Dentro de la lista.
la paridad tampoco va a ser 50 y 50. Eso que también la gente le tiene que quedar súper claro porque tampoco podemos jugar con las expectativas. Paridad podría significar 45-55, ¿no? Exactamente. ¿Esos son los rangos? Ese es el rango. De hecho, no podría haber exactamente mitad hombre y mitad mujeres, imposible. Porque son 155. Exacto. Y el rango entonces que está previsto, porque también hay distritos electorales que son impares, es entre el 45 al 55% de la integración de hombres y mujeres. Podrían ser 55% de mujeres. Claro, también podría Eso ser. sería una ¿Qué te parece con los pueblos originarios, Sergio? Tenemos que cerrar, pero me interesa la mirada muy breve de ambos respecto de los cupos reservados para pueblos originarios. Mira, es un debate muy complejo y los ejes hoy día están, primero, en si deben sumarse los representantes del pueblo originario a los 155 miembros o si ellos deben estar dentro de los 155 miembros y deberíamos entonces repensar el sistema electoral al interior de esos 155 miembros para acomodarlo. Ese es un debate. Y el otro debate tiene que ver con el número de los escaños, ya que aquí van desde 10 hasta 24 o 25 que se han propuesto por los distintos sectores políticos. La pregunta fundamental es cuál es el criterio para asignarle ese número de los escaños y obviamente la respuesta tiene que ver con la proporcionalidad de los pueblos indígenas al interior de la población chilena, que el censo último determinaba en 12, y tanto. Pero ¿cómo se determina esa proporcionalidad? ¿Se determina sobre la base del censo o se determina sobre la base del número de votantes que quieren sufragar por pueblos originarios? Yo me inclino por esta segunda opción y es por eso que yo soy partidario de tener un padrón especial para este efecto, de manera de que el número de escaños que se elijan para los pueblos originarios representen efectivamente a aquellos que votaron por estas personas y no a los asociados en el censo, porque eso no garantiza el número de votantes que va a haber. Yo creo que esta solución garantiza mejor el principio de una persona, un voto. ¿Qué te parece a ti? Sí, yo creo que la ingeniería electoral es lo que justamente se está viendo por estos días y es un tema que tiene que resolverse prontísimo. Pensemos que el 11 de noviembre se inició el proceso para inscribir las candidaturas independientes. El 11 de enero tienen que estar inscritas todas las candidaturas. El tiempo corre. Corre. Y esto tiene que estar resuelto. Yo creo que es indispensable que haya escaños reservados para pueblos indígenas. Es una cuestión que va a suponer una mejor representación de la sociedad, si conforman el casi 13%. Es una cuestión de justicia también, que haya escaños reservados para pueblos indígenas. Hay que procurar que todas las etnias estén representadas. Claro. Y eso es un criterio que hay que tener muy a la vista y también con paridad. Y eso va a significar entonces un desafío adicional, porque si hay paridad en la integración de la convención, tiene que haber también paridad para la integración de esos escaños reservados. Así que hay un desafío máximo en esa parte. Miriam Enrique, académica de la Universidad Alberto Hurtado, Sergio Verdugo, académico de la Universidad del Desarrollo. 1.000.000 de gracias por esta conversación que iremos enriqueciendo con el paso de las semanas.